Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Luego de la elección del pasado 1 de julio, organizaciones ciudadanas que integran el colectivo #Fiscalía que Sirva se reunieron en 15 mesas de trabajo con el equipo de transición para hacer propuestas para crear una Fiscalía General con verdadera autonomía. En septiembre pasado se anunció un acuerdo, pero la semana pasada se aprobó otra cosa. ¿Qué pasó? Veamos el contexto. Tras la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el colectivo #Fiscalía que Sirva ha exigido al gobierno de transición dotarla de una verdadera autonomía. El dictamen aprobado por el Senado establece que la Fiscalía será un organismo autónomo que deberá investigar y prevenir delitos, ejercer acción penal y procurar la reparación del daño a las víctimas. Sin embargo, el colectivo, integrado por unas 300 organizaciones ciudadanas, ha señalado que sin reformar el artículo 102 constitucional, la Fiscalía no tendrá autonomía. Desde 2017, #Fiscalía que Sirva ha propuesto una reforma constitucional, una ley orgánica integral y una designación transparente y eficaz del fiscal general. La Constitución establece que quien ocupe la titularidad de la Fiscalía podrá ser nombrado o removido por el presidente. Según el dictamen de la ley orgánica, el mandatario nombrará a una terna de candidatos que deberá enviar al Senado. 2/3 partes de los senadores deberán votar por el titular de la Fiscalía, que durará en el cargo 9 años y solo podrá ser removido por el mandatario a consecuencia de conductas graves. Las organizaciones que integran el colectivo #Fiscalía que Sirva participaron en 15 mesas de trabajo con el equipo de transición para integrar una fiscalía autónoma y presentaron un acuerdo en septiembre pasado. Sin embargo, el pasado 15 de noviembre señalaron que el plan de paz y seguridad presentado por López Obrador hacía inviable el modelo construido en conjunto para crear una fiscalía autónoma y respetuosa de los derechos humanos. También señalaron la incongruencia y falta de voluntad política de los legisladores que se negaron a una reforma constitucional para la fiscalía, pero presentarán una iniciativa para modificar la Constitución y crear una Guardia Nacional. Punto y contrapunto. Tercer tema de la noche, y como bien decía Alfredo Lecona, van juntos con pegados todos, ¿no? Un poco el tono con el que arranca este gobierno, sin haber arrancado todavía, el próximo 1 de diciembre, es en confrontación, ¿no? Parece como que de repente se quitó los guantes, parece como que de repente la palabra empeñada la cambió, parece como que de repente todo lo que había firmado, los compromisos a los que habían llegado, se olvidaron de ellos, ¿no? Lo mismo pasó con lo de la Guardia Nacional y el plan de militarización, como lo llama Seguridad sin Guerra, que con Fiscalía que Sirva. Los tres somos integrantes de esos colectivos, pues sabemos de qué hablamos, pero a ver, ¿por qué no escuchamos primero ahora el contrapunto? Empezamos con Alberto Luján. Pues muy bien, a ver, yo creo que hay que hacer muchísimos cambios al sistema de justicia penal. Es un desastre en general todo, ¿no? O sea, tenemos una policía que no investiga, tenemos una fiscalía encargada de investigar el delito, lo cual es un desvarío absoluto que no compartimos con casi ningún país del mundo, ¿no? Y me parece que entre todo este desmadre que traemos de entendimiento de facultades y de operación histórico, me parece que el asunto de la Fiscalía Autónoma es lo último que me preocupa y me voy a explicar por qué. Yo creo que una de las características más importantes del Estado, ¿no? O sea, del Ejecutivo Federal en un régimen presidencial, es el ejercicio de la acción penal, el jus puniendi. Si tú le quitas esta facultad a un régimen presidencial, es una cosa que no se ve en ningún lado. Ciertamente está en crisis el sistema, está en crisis el modelo, pero no sé si un fiscal independiente de quién lo va a poner, va a ser en serio partidista, lo quieren nombrar ustedes, ¿no? O sea, no me queda muy claro a qué se refieren y cuál es, digamos, el ejemplo internacional de esta fiscalía pura, autónoma, independiente, en la que no hay ningún solo actor político y en la que le quitas al gobierno federal su capacidad de ejercer la acción penal. Me parece rarísimo. Esto decía, a ver, son tres abogados, dos abogadas y un abogado contra ti, contra mí. A ver, puedo escuchar a Fernanda Caso también y luego a nosotros que evidentemente somos los que partes aquí que estamos defendiendo la Fiscalía. A ver, bueno, de entrada la reforma constitucional que transforma en Fiscalía la PGR justo le da autonomía, o sea, eso ya está en el papel, o sea, esa transformación institucional ya la vivimos. En realidad lo que se busca es que sí funcione, como dice la Constitución, o sea, es darle las herramientas para que sí sea autónoma y que no sea una institución ahí amorfa que medio es autónoma, pero medio se debe a los poderes políticos. Si hay algo que yo coincido en el tema de
no necesariamente con esto que plantea Lujambio, pero sí con Morena, que es que incluso si se hubieran dado estas reformas para hacer la Fiscalía Autónoma y si le hubieran puesto todas las garantías de que hubieran tenido que pasar por las 2/3 partes, ida y vuelta, y lo mismo para la remoción del fiscal, que era un poco lo que se planteaba, pues Morena contaba con esas mayorías para hacerlo, ¿no? Entonces, digamos, incluso si se hubieran dado todas esas adecuaciones constitucionales que se plantean al 102, pues Morena hubiera estado exactamente en las mismas condiciones que está hoy. No, es más, López Obrador, el presidente electo López Obrador, hubiera estado exactamente en las mismas condiciones que está hoy para nombrar al fiscal que él hubiera querido. Entonces, creo que más allá de un asunto, en este caso en particular institucional, sí es un asunto de voluntad, como tantas veces lo ha dicho Morena. Creo que cuando ponga sobre la mesa el nombre de la persona que va a dirigir esa institución, sí vamos a ver si en serio le preocupa que se persiga la corrupción, que se persigan los delitos dentro de su gobierno, o es una cuestión nada más de dientes para afuera. Creo que ahí sí se necesita una persona que tenga todas las garantías, y sé que no va a ser un extraterrestre, todas las personas tienen algún vínculo, todo el mundo tiene un origen, un pasado, amistades, que lo importante es que se conozcan, que sepamos y que no las comprometan tanto como para no poder hacer bien su trabajo. Pero creo que sí necesitamos empezar ya a ver nombres sobre la mesa. Claro. ¿Quién es la persona que López Obrador quiere para desempeñar No, este ya cargo? están, desde hace mucho tiempo. A ver. El problema aquí fue, voy a diferir muchísimo ahora sí de lo que dijo Alberto, porque esto fue lo que nos sacaron desde el inicio. El primer gran diferendo público que hubo entre sociedad civil, una parte de la sociedad civil, con el gobierno electo, fue este tema, la Fiscalía General de la República, a los 6 días de que había ganado la elección Andrés Manuel. Todo empezó porque pues, nosotros mantenemos como Fiscalía que Sirva la postura de reformar el 102 de la Constitución, porque en la reforma de 2014 se le insertaron vicios nada más para que la autonomía quedara en el papel. El famoso pase automático del procurador, el pase automático de todo el personal, o sea, imagínense que pasara toda la CEIDO de Ayotzinapa a la Fiscalía General de la República. Son cosas que nada más hacían que el cambio fuera de siglas y no de una institución real a otra, ¿no? Insistimos en que para esto es necesario el 102, o sea, porque es necesario. La respuesta del gobierno de Andrés Manuel, entre mucho ruido que hicieron, con cosas como las que dice Alberto, que ustedes quieren poner al fiscal, bueno, Pues sí. nos hace pensar, nos hace pensar que jamás vieron la iniciativa que nosotros presentamos. O sea, era frustrante esa parte de tenerse que enfrentar a, quieren poner a Claudio X y quieren poner a no sé quién. Ese tipo de cosas que si le hubieran echado una revisada a nuestra propia iniciativa, todo seguía en un rebote, en el nombramiento del fiscal, o sea, en lo que siempre todo el mundo se concentra, en el quién va a encabezar, en un trámite que al fin y al cabo es en las cúpulas del Congreso y del Poder Ejecutivo. O sea, manteníamos ese proceso de selección en el que pues, con una mayoría como la que tiene Morena podrían fácilmente darle legitimidad, como dice Fer, a un nombramiento de alguien que tuvieran en mente, pero a la luz de procesos y mecanismos de transparencia y participación ciudadana. Lo que ahorita ya tenemos es, de esta historia, lo que a fuerza se tenía que construir era una ley orgánica, o sea, el diseño del día a día. Granular. Por eso fuimos con Morena en 15 mesas. Se hizo un buen proyecto, que yo creo que es un buen proyecto, pero nos negaron siempre la reforma al 102 porque lo que nos decía Durazo, Olga, todo mundo, es que no iban a hacer reformas constitucionales en los primeros años de gobierno. La molestia, obviamente, a la luz de que ahora quieren hacer una reforma constitucional para militarizar la seguridad pública y parte de la Procuración de Justicia, pues nos deja con un mal sabor de boca. Claro. Y nada más terminó con el proceso del nombramiento, porque la minuta ya salió del Senado, está en Cámara de Diputados. Si suponemos que se aprueba el 22 de noviembre, o sea, este jueves, y Andrés Manuel quiere su fiscal antes del 1 de diciembre, digo, no hay que pensar mucho en cómo van a obviar trámites para que en 8 días se hagan todo esto y claro. Andrés Manuel tenga su fiscal el 1 de diciembre. Pero pregunta Alberto, ¿cuál un ejemplo internacional en donde haya realmente una fiscalía autónoma? El de Brasil, y ya vimos qué bien salió. No, a ver, yo voy a estar muy de acuerdo con Alberto en una cosa, que es, yo creo que el debate público se ha sobreconcentrado en el proceso de presentación de las ternas y de nombramiento y en el hecho de que la persona sea pulcra, impoluta y no conectada con absolutamente ningún tipo de interés. Yo reto mucho esa aseveración porque nosotros lo que hemos hecho desde México Unido tiene que ver con la observación directa de la recepción de las denuncias y el funcionamiento de los ministerios públicos. La institución es lo que la suma de su personal es, lo que la suma de sus procesos da, lo que las herramientas y la infraestructura a su disposición permiten. Y ahí creo que lo que es importante para todas y todos nosotros como país, sobre todo a la luz de la militarización de la seguridad, es garantizar que el delito, uno, se pueda denunciar
2, que las denuncias transiten a volverse carpetas de investigación, casos investigables. 3, que esos casos se lleven ante un juez, se judicialicen y que esas sentencias sean condenatorias, pero basadas en derecho, es decir, no a partir de detenciones arbitrarias, de detenciones ilegales, de confesiones por tortura, de fabricación de escenas del crimen e incluso operativos, ¿no? Volpi lo pone muy bien en una novela criminal, justo eso es lo que no necesitamos. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy en día en el tema de administración de justicia? Tenemos agencias del Ministerio Público que son numéricamente insuficientes, agentes ministeriales que son numéricamente insuficientes. No tenemos protocolos de investigación diferenciados. Tenemos fiscalías especializadas que de especializado lo único que tienen es la recepción del delito, pero no tienen ningún tipo de herramienta diferente. No hay conectividad, por ejemplo, entre las estrategias de identificación de cuerpos sin nombre versus personas desaparecidas con cuerpos no ubicados, ¿no? Hay muchísimas cosas que hoy en día no están permitiendo darle certeza ni a las víctimas ni a los familiares y sí están permitiendo tener unas cifras de impunidad vergonzosas, ¿no? De más del 97%. El caso que tiene más impunidad en este país es el tema de extorsión, que tiene 98.7% de impunidad. Entonces creo que la reforma de la Fiscalía es importante porque sí nos transforma la vida cotidiana a ti y a mí, a la persona, a las tortillas, etc. Claro. 30 segundos de último punto, por favor. Nada más, no quisiera dejar de recordar que toda esta exigencia alrededor de la Fiscalía Autónoma, realmente autónoma, viene después de los escándalos de corrupción de este gobierno, ¿no? Y que alrededor de eso se empezó a exigir que hubiera alguien que fuera del gobierno pudiera revisar lo que estaba pasando ahí dentro, porque lo que pasa siempre es que se da el carpetazo y ya no se investiga a los propios funcionarios. Me parece que con un problema de corrupción tan grande como el que tenemos en México, pues sí esperaría que hubiera un fiscal que estuviera dispuesto a aventarse esos pleitos, ¿no? Claro. Bueno, otro tema del cual vamos a seguir discutiendo en las próximas semanas, en lo que queda del año y en lo que viene en todo el 2019, sin duda. Pero vamos a una pausa y a regresar ya nada más con la paparrucha de la noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.